Durante décadas, los científicos creyeron que los orígenes del Homo erectus, y por extensión de nuestra propia especie, se remontaban a un capítulo bien definido de hace 2 millones de años. Pero nuevas y sorprendentes pruebas de reconstrucción facial están obligando a los expertos a enfrentarse a algo impensable. La historia de la humanidad nunca fue tan simple. Si el rostro del Homo erectus primitivo parece mucho más moderno, ¿cuánto más profundos son nuestros conocimientos y qué más hemos estado pasando por alto todo este tiempo? Durante gran parte del siglo pasado, la historia del Homo erectus parecía estar perfectamente organizada. Los libros de texto describían una especie que apareció en África hace unos 2 millones de años, sirviendo de puente entre homininos más primitivos como el Australopithecus y nuestro propio género, el Homo sapiens. La cronología parecía sólida, respaldada por fósiles como el cráneo desenterrado en Indonesia en 1891 y los cráneos de Turkana Oriental procedentes de Kenia, datados en aproximadamente 1,9 millones de años. Estos hallazgos contrastados mediante datación argón-argón y un análisis estratigráfico minucioso, dieron a los investigadores la certeza de que el Homo erectus pertenecía a este período temprano. En las aulas de todo el mundo, los gráficos mostraban una clara progresión. Los ancestros simiescos de cerebro pequeño dieron paso a caminantes erguidos con cerebros más grandes, proporciones corporales modernas y los primeros indicios reales de carreras de resistencia y uso de herramientas. El Homo erectus fue presentado como el pionero que abandonó África, sobrevivió a climas cambiantes y prosperó en varios continentes durante casi 2 millones de años. Este modelo dependía de la fiabilidad de los métodos de datación y de la aparente consistencia de los rasgos fósiles. La idea de que la complejidad facial o los comportamientos avanzados evolucionaron lentamente, paso a paso, se convirtió en una piedra angular de la investigación sobre los orígenes humanos. Con cada nuevo descubrimiento que encajaba con el patrón, la cronología parecía inquebrantable. Pero a medida que surgen nuevas pruebas, los límites de esta historia tan conocida comienzan a desdibujarse. Los primeros descubrimientos de fósiles solo ofrecían fragmentos, partes de cráneos, mandíbulas aisladas y dientes dispersos. Con tan pocos rostros completos para estudiar, los investigadores tuvieron que rellenar los huecos. La mayoría de las reconstrucciones se basaron en los pocos datos que sobrevivieron, a menudo uniendo rasgos de diferentes individuos e incluso de diferentes regiones. El resultado fue una serie de imágenes de libros de texto que mostraban al Homo erectus con una frente prominente, una mandíbula muy marcada y un rostro más parecido al de un simio que al de un humano. Estas representaciones no fueron solo decisiones artísticas, sino que estuvieron condicionadas por las pruebas disponibles y las suposiciones de la época. Los científicos creían que la complejidad facial, como un rostro más plano o una nariz prominente, evolucionó gradualmente junto con cerebros más grandes y nuevos comportamientos. La idea era simple: cuanto más primitivo fuera el fósil, más se parecería a nuestros ancestros lejanos. Pero la realidad del registro fósil convertía esto en una apuesta arriesgada. La mayoría de los restos de los primeros Homo erectus estaban deformados, aplastados o incompletos, lo que hacía casi imposible ver rasgos sutiles. Cada nuevo hallazgo tenía que encajar en el molde, reforzando la imagen de una transformación lenta y gradual. A medida que aparecían más fósiles, empezaron a notarse las fisuras. Algunos cráneos sugerían variaciones inesperadas, pero con tan poco material era fácil descartarlos como casos atípicos. Las herramientas para la reconstrucción eran limitadas, y la presión por encajar los fósiles en una escala evolutiva ordenada era fuerte. Surgieron dudas, planteando interrogantes sobre si el rostro clásico del Homo erectus fue real alguna vez, o simplemente producto de fragmentos faltantes e ilusiones. Karen Babb se sitúa en la intersección de los huesos antiguos y la tecnología de vanguardia. En su laboratorio, el proceso no comienza con cinceles ni pegamento, sino con un escáner de microtomografía computarizada. Cada fragmento fósil, algunos no más grandes que un pulgar, pasa a través del escáner que divide el hueso en miles de capas digitales. Para la muestra de N5, se tomaron más de 4.000 cortes de cada fragmento, capturando cada cresta y curva sutil con una resolución inimaginable en décadas anteriores.
no se trata solo de hacer una copia digital. La precisión del escáner permite detectar y mapear incluso los detalles superficiales más tenues, pequeñas grietas, roturas antiguas y manchas minerales. Estas secciones se apilan para crear una imagen, mala tridimensional, un modelo virtual del hueso que se puede rotar, ampliar y medir sin riesgo de dañar el fósil original. Cada malla es un retrato con gran cantidad de datos, con una precisión de fracciones de milímetro. El equipo de Bob utiliza este conjunto de herramientas digitales para resolver un enigma que ha frustrado a generaciones de paleoantropólogos: cómo reconstruir un rostro a partir de piezas dispersas e incompletas. En el pasado, la reconstrucción implicaba encajar físicamente los fragmentos, a menudo mediante conjeturas y con el riesgo de cometer errores permanentes. Ahora, con los modelos virtuales, cada alineación se puede probar, revertir y perfeccionar. Los algoritmos ayudan a hacer coincidir las roturas y los bordes, mientras que los puntos de referencia anatómicos guían la colocación de cada pieza. El resultado es un fósil digital ensamblado con un nivel de precisión que era imposible hace apenas una década. Esta tecnología transforma cada hueso de un artefacto estático a una fuente de información dinámica, abriendo la puerta a descubrimientos que habrían sido invisibles a simple vista. El modelo digital final cobra vida en la pantalla, revelando un rostro que deja al equipo boquiabierto. La frente es menos prominente de lo esperado, el puente nasal sorprendentemente plano y la mandíbula, aunque sigue siendo fuerte, se asienta bajo unos pómulos que se extienden hacia adelante, no hacia atrás. Este no es el rostro pesado y simiesco de los antiguos dibujos de los libros de texto. En cambio, los rasgos de Dan 5 evocan algo inesperado, una mezcla de fuerza primitiva y un toque de familiaridad humana. Karen Bob estudia la reconstrucción, midiendo ángulos y proporciones. Aunque el cráneo es pequeño para los estándares modernos, se ajusta al rango conocido para los primeros Homo erectus, pero el rostro cuenta una historia más compleja. La nariz es estrecha, la proyección reducida y el arco dental alberga grandes molares, rasgos que vinculan a Dan 5 con homininos aún más antiguos como Homo habilis. Sin embargo, estas características aparecen junto a una caja craneana inconfundiblemente con forma de Homo erectus. Michael Rogers, de pie junto al puesto de trabajo, señala el mosaico de rasgos. El rostro no encaja en la ordenada escalera del progreso que una vez se imaginó. En cambio, sugiere un mosaico de rasgos heredados, algunos antiguos, otros avanzados. Lo que más destaca es la planitud del puente nasal. En el Homo erectus africano clásico, la nariz suele ser más alta y la cara más plana. Aquí, la estructura primitiva persiste, desafiando las expectativas para un fósil datado en 1,5 millones de años. Lo que hace que el descubrimiento sea aún más sorprendente es lo que yace en el sedimento alrededor de Dan 5. Herramientas de piedra, lascas olduvayenses, posiblemente incluso hachas de mano aquileanas tempranas, reposan en la misma capa que el cráneo. La asociación directa entre rostro y herramientas es poco común. Sugiere una criatura capaz de moldear su mundo, usando sus manos y tal vez su voz de maneras que los científicos nunca habían relacionado con un rostro tan arcaico. La reacción en el laboratorio es una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Bob considera que el rostro es más primitivo que el del Homo erectus africano clásico, mientras que Rogers lo ve como un recordatorio de que la evolución rara vez sigue líneas rectas. La vieja historia de una marcha lenta y constante hacia la modernidad se desmorona. En su lugar aparece un nuevo rostro, uno que complica y enriquece nuestra comprensión de lo que significaba ser humano en el pasado remoto. El rostro reconstruido de Gona no solo añade detalles, sino que cambia toda la cronología. Características que antes se creía que habían evolucionado más tarde ahora aparecen mucho antes, lo que obliga a los científicos a reconsiderar cuándo comenzó realmente el Homo erectus. El mosaico de rasgos que se observa en Dan 5 coincide estrechamente con los fósiles de Dmanisi, Georgia, que datan de hace aproximadamente 1,8 millones de años.
Esta coincidencia sugiere que poblaciones con rasgos faciales y cerebrales similares ya estaban emigrando de África hace 1,9 millones de años, cientos de miles de años antes de las estimaciones de los libros de texto. En lugar de una secuencia ordenada, el gráfico de fósiles ahora muestra un mosaico de formas superpuestas, donde aparecen rasgos primitivos y avanzados uno al lado del otro. La presencia de estos rasgos en yacimientos distantes sugiere una rápida migración y adaptación, lo que desafía la idea de una progresión lenta y lineal y sitúa al nuevo rostro de lleno en el centro de una red evolutiva más amplia y compleja. Los antropólogos se encuentran ahora divididos sobre lo que significa este nuevo rostro para la historia de la evolución humana. Para algunos, el mosaico de rasgos primitivos y avanzados en DAN5 señala el fin del modelo ordenado y escalonado que antes daba forma a todos los gráficos de los libros de texto. Argumentan que la evolución se parece más a una intrincada red, con diferentes formas que aparecen, se superponen y a veces desaparecen sin dejar rastro. Otros abogan por la cautela, señalando que un solo fósil no puede echar por tierra décadas de investigación minuciosa. Los escépticos recuerdan a sus colegas los debates sobre el ADN vikingo, donde un puñado de genomas antiguos obligó a reescribir la historia de la migración europea, para luego ser cuestionados por descubrimientos posteriores. La demanda de más fósiles se hace cada vez más fuerte. Los investigadores han puesto su mirada en nuevos yacimientos de África y Eurasia, con la esperanza de descubrir rostros que puedan confirmar o contradecir lo que DAN5 ha revelado. El debate se extiende por todo el campo, alimentando la búsqueda de pruebas que puedan resolver finalmente la cuestión de cuándo y cómo surgió realmente el Homo erectus. Cada nuevo rostro descubierto reescribe la cronología que creíamos conocer. A medida que la tecnología desvela capas de suposiciones, la historia de los orígenes humanos se vuelve más antigua y compleja. ¿Qué más se esconde bajo la superficie? El próximo descubrimiento podría cambiarlo todo. ¿Qué opinas?